Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que nos estén viendo y escuchando. Soy David Peña, parte de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, y hoy tengo el gusto de saludar y platicar con un querido amigo, Abraham, a quien vamos a entrevistar para hablar de la serendipia. Les hablo de la manera en que puedo entender cómo es que entrevistar a alguien que descubrió una enfermedad gracias a la serendipia, es una oportunidad fascinante para explorar cómo se dan estos eventos, cómo se dan estos sucesos. Abraham, muchas gracias por aceptar la entrevista. Te pido de la manera más atenta que tú mismo te presentes. Antes agradecerte mucho, David, la oportunidad y la invitación y también tomarme el tiempo y ojalá que la gente supiera la cantidad de trabajo, el esfuerzo y el trabajo extraordinario que haces tanto para las enfermedades raras como supongo para otras cosas que se chorrean de esto, ¿no? Mi admiración y mis felicitaciones. Dicho eso, pues no sé qué decir. Abraham Chabot, ingeniero químico, eh, trabajo en plásticos, tengo dos hijas adorables, una esposa encantadora, un par de nietos espectaculares y pues nada más. No sabría qué más, no sabría qué más añadir, pero ese sería en resumen lo que podría yo presentar. Nos acabas de hablar de lo más importante en tu vida. Eso es fundamental, es maravilloso. Hoy que vamos a hablar de algo tan especial como descubrir algo por accidente, me pareció que tu caso era uno muy significativo y arquetípico de todo esto. ¿Cómo fue que la serendipia trabajó a través del cosmos para ti? Cuéntanos, por favor. Eh, Hijos, no sabría por dónde comenzar. Más allá de lo que me pudo haber sucedido a mí en lo particular, puedo compartir un par de eventos que tuvieron que ver básicamente con mi hija Gabriela y su enfermedad eh, rara, que es la porfiria aguda intermitente. Em, Primero, creo que cuando la diagnosticaron, porque tuvo la suerte de ser diagnosticada pues relativamente rápido. Habitualmente las enfermedades raras se tardan un montón, ¿no? En particular la porfiria, de la que he leído estadísticas, pueden ser entre 5 y 7 años. Dicho eso, los pacientes o las pacientes pues se la viven sufriendo durante ese tiempo por muchas razones, ¿no? La primera porque no encuentran la parte de diagnóstico, no saben que tienen un montón de problemas o de daños, tienen dolores terribles, y entonces está la parte de la incertidumbre, pero luego está la parte muy puntual, que es la parte física, en donde tú tienes una persona que está sufriendo, que va con los doctores le dicen que pues, básicamente no tiene nada porque no es que hay un dolorímetro para que te puedan medir el dolor. Hay enfermedades raras que no tienen una manifestación física como tal. Hay un montón de dolor, pero no es que hay erupciones o no hay cambios en el cuerpo, no hay llagas, o sea, no hay nada que te diga esta persona clínicamente tiene X y o Z, ¿no? Y entonces, pues acaban los doctores tachando a estas gentes de hipocondríacas o de buscadores de medicamentos, qué sé yo. Y al no saber también qué es lo que la persona tiene o deja de tener, pueden estar utilizando medicamentos que exacerban el episodio o que lo provocan y lo alargan o que de plano hacen un daño pues bastante grande, ¿no? Porque hay algunos medicamentos que pueden estar contraindicadas para algunos tratamientos o enfermedades, pues. Y entonces, pues la realidad es que eh, el, no sé si tuvo la ventaja o la desventaja, mi hija, de ser, estar estudiando medicina, y entonces resultó que pues su orina salía color Coca-Cola cuando tenía un episodio. em,
y a la hora de estar platicando con su médico internista y hacerle el comentario, resulta que el médico, que es un poquito curiosito, va y checa y dice, oye, ¿sabes qué? Puede ser porfiria, ¿no? Eh, y eso, pues, no sé, al 99,95% de la gente que tiene porfiria, pues no le toca, ¿no? No le toca ser médico, no le toca así como que buscar su autodiagnóstico y que vaya con un médico que diga, ah, caray, podría ser, ¿no? Entonces, Claro. de repente como que se alinean muchos factores para que exista como tal un, eh, pues un evento positivo dentro de lo negativo, que es que te diagnostiquen con una enfermedad rara, ¿no? Me tocó posteriormente, años después de que Gaby estuvo internada y sufriendo y demás, que pudiéramos salir de viaje los cuatro. En ese entonces mi hija mayor no estaba casada. Salimos Kika, mi hija mayor, Gaby y yo. Salimos a alguna playa en México. Y de regreso, eh, pues lo de siempre, ¿no? Llegas a la terminal, aquí que salen las maletas, ya salieron las maletas, sales a tomar un taxi y entonces en ese momento mi hija mayor me dice, ahorita vengo, tengo que ir al baño, ¿no? Entonces va y regresa un montón de tiempo después, o se me hizo un montón de tiempo y entonces le digo, oye, mi sepa, es que el baño está muy lejos y además había mucha gente. Entonces ya vamos a pie el taxi, entonces Gaby dice en ese momento, ah, yo también quiero ir al baño. Entonces le digo, oye, como un niño chiquito, ¿no? ¿Por qué no fuiste con tu hermana, no? Entonces resulta, David, que ya se va al baño, se tarda más que Adi, y cuando regresa, regresa, pero encantada, ¿no? Sonriendo y brincando. Yo la verdad es que me preocupé porque cuando se fue y no regresaba, dije, ojalá si algo pudo haber sucedido, ¿no? Yo pensando Sí. en que el viaje, el avión y demás, pues a veces, no a veces, siempre produce un episodio de porfiria, ¿no? Entonces resulta que regresa y me dice, pa, que no sabes qué. Le digo, no, mi vida, no, dime qué. Entonces dice, resulta que había mucha gente. Y entonces yo estaba haciendo cola en uno de los excusados, ¿no? Y cuando sale la persona y deja la puerta abierta, yo voy a entrar y me volteo y le digo, oye, esa es tu pipí. Entonces la muchacha que acababa de salir se empieza a disculpar, diciendo, oye, discúlpame, pero es que no sirve el excusado, entonces no pude jalar. Entonces dice Gaby, no, nomás quiero saber si esa es tu pipí. Y entonces le dice, sí. Resulta que la orina de esta mujer era color vino, color oporto, como la orina de las personas que tienen porfiria aguda intermitente. Y entonces le dice Gaby, tienes dolores y te dan episodios y tienes ataque. Y entonces le empieza a describir cuál sería lo que estaría ella sufriendo o preguntándole si eso era lo que sufría, ¿no? Entonces la muchacha se suelta a llorar, ¿no? Y le dice, sí, eso es lo que me sucede. Me suceden, tengo dolores horribles, me pasa cuando ovulo, me pasa cuando reglo, me sucede, me suceden cosas que, dice, es tanto el dolor que convulsiono, vivo sola, tengo con esto 7 años, mis médicos piensan que soy una hipocondriaca, ya me hicieron cirugías exploratorias, ya checaron si era ginecológico, si era neurológico, piensan que estoy loca y que lo que quiero son analgésicos. Y le dice Gaby, no, lo que tú tienes es porfiria aguda intermitente. Eh, este sería el medicamento que agarró el papel de lavarse las manos y le escribió los datos de su doctor, qué era en dónde tenía que investigar, qué medicina sí podía y qué no podía tomar, cómo se llamaba la enfermedad, eh, cuáles eran los medicamentos que se utilizarían en determinado momento. Bueno, el único que había en ese momento, que es panematina, y pues la dejó ya encargada, ¿no? Y entonces venía platicándome esto que le sucedió. Entonces yo hacía la matemática
de cuáles serían las variables que se tenían que alinear en el universo para que eso sucediera, ¿no? Para que Sí, se encontraran dos pacientes que tenían porfiria aguda intermitente en el mismo lugar, además una de ellas tenía un ataque activo, que la otra viera el excusado, o sea, David era como, o sea, si hubiera hecho la combinatoria, sí, eh, pues no me hubiera dado, ¿no? Después de que sí. pasó eso, me volteé con mis hijas y les dije, oigan, hay que ir a comprarme melate, ¿no? Porque va, o sea, es más fácil que me gane el melate a que se alineen todo lo que se tiene que haber alineado para que sucediera eso puntualmente, ¿no? Es decir, tu muchacha trabajó con el cosmos para que aquella muchacha que salía del water entendiera que por serendipia, por esa coincidencia cósmica, o sea, esa diosidencia cósmica, entendió finalmente que ella era un paciente con porfiria. Es increíble lo que sucede en ocasiones y que, como tú dices, tienes que hacer una matemática absolutamente precisa para darte cuenta que eso podría haber sucedido uno en no sé cuántos millones de oportunidades para que en el mismo lugar, a la misma hora, en la misma circunstancia, alguien así coincidiera. Sí, Es increíble. Alguna vez un amigo como tú me dijo, yo no sabía qué tenía, David. Y un día estaba yo viendo al Doctor House, el programa ese de sí, televisión. sí, claro, sí, Y de repente presentan un caso que era exactamente lo que yo tenía como síntomas, exactamente. Nunca habían podido diagnosticar lo que yo tenía en México y de repente escucho que ese paciente era un paciente Fabry. Voy con los doctores y les digo, ya sé que tengo la enfermedad de Fabry. Me hacen los estudios y confirman que es la enfermedad de Fabry. Lo ah, vio en un wow, programa de televisión. sí, Y él solito se autodiagnosticó y sí, lo hizo de manera correcta. Lo que sucede con este tipo de circunstancias en la vida es increíblemente grato para quien finalmente, sin quererlo, se da cuenta de que algo en su vida finalmente se reveló. Eso fue lo que, gracias a tu hija, vio como revelación aquella muchacha. sí, Es increíble, es sí, absolutamente increíble. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, las abuelas decían, mira, es muy probable que en algún punto de la vida tú conozcas a alguien que va a hacer algo bueno por ti. Por lo menos eso me decía mi abuela. Y un día así sucedió. En el caso de mis hijos, Paulina, que fue la primera diagnosticada, la habíamos llevado a muchos lugares. Y de repente, cuando su mamá la lleva al Instituto Nacional de Pediatría, el doctor que la vio entrar le dice, después de 4 años de buscar diagnóstico, Abraham, su hija tiene la enfermedad de Gaucher. ujú, La vio y dijo, tiene la enfermedad de Gaucher. Y, y nosotros pensamos, hace 4 años que expertos no van con el diagnóstico y este la ve y dice que es la enfermedad de Gaucher, pues eso es ilógico. Pues era la enfermedad de Gaucher. Afortunadamente ese médico estaba ahí en ese momento, a sí, la hora que entró Paulina y su mamá, y entonces así sucedió. Esto que le sucedió a tu hija con esta muchacha, significó para tu muchacha algo que entiendo fue muy grato porque pudo ayudar a alguien como ella. ¿Es correcto? sí, 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 la realidad, David, es que eh, venía feliz, pero venía también, o sea, ya cuando estábamos platicando, pues se le salieron las lágrimas, ¿no? Porque dijo, Sí, pobrecita, esta persona, yo sé lo que ha sufrido, sí, porque yo he tenido ataques, porque yo me he convulsionado de dolor, porque yo he estado tirada en una cama y me están poniendo opioides y no pueden detener ni el dolor ni las convulsiones. Dice, y entonces dice, y además yo tuve la ventaja, o tengo la ventaja, de que ustedes me acompañan, tengo una familia que me acompaña y que tengo un dolor que me trata. Dice, pero esta persona tiene
7 años, no sé cuántas veces ha cambiado de trabajo pues porque cuando te da un ataque de porfiria son ataques inhabilitantes y el dolor es un dolor maldito, o sea, es inhabilitante. Entonces decía, esta persona lleva sufriendo 7 años sola, vive sola, entonces cuando le da un ataque y está convulsionando, convulsiona sola y luego de que acaba de convulsionar regresa al mundo sola. Entonces, esa parte de primero no saber tu enfermedad, pero luego además llevarla en soledad, es, es muy canija, o sea, digo, estoy usando la palabra que utilizaría en la mesa con mi suegra, pero es del nabo. Y entonces, que de repente exista el que se alineen los planetas para que alguien te diga qué es lo que tienes, no que te diga, pues, ¿no? Pero que de repente te encuentres con eso que dice, ah, caray, esto es lo que tengo y así es como no como se cura, nomás cómo se atiende, ¿no? Cómo se contiene y cómo se trata. Yo creo que eso es una bendición, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, ese sería el, creo que el ejemplo claro del momento adecuado, en el lugar adecuado, con la persona adecuada, ¿no? Eh, esta persona que, gracias a tu hija, entendió cuál era su enfermedad, ¿ha tenido contacto posteriormente con tu hija? No, le dio su teléfono, fue muy ¿No? curioso porque luego le pregunté a Gaby si había habido algún contacto, algún seguimiento. Me dijo, no, pa, no. Y me dijo, pero sí le di mi teléfono, pero tampoco es que yo estoy, dice, no, no, o sea, al final del día la persona ya encontró lo que buscaba, o bueno, no lo que buscaba, lo que tenía que encontrar. Y Claro. dice, no es que me ofendo ni me siento bien o mal. Si me marca bien y si no, ojalá y que haya dado seguimiento, que se haya acercado con su médico y que le haya enseñado el papelito y que le dijera, mira, me dijeron que podía hacer esto, ¿no? Y que a partir de eso ya pudiera ella eh, encontrar, ¿no? Hay un tema, David, en este caso, eh, me recuerdo ahorita de otro tema. Mi hija mayor, Adu, estaba haciendo sus prácticas o su servicio social, pues, perdón, en el hospital general. Y entonces resulta que en ese momento mi hija Gabriela ya había sido diagnosticada. Y entonces estaba ella ahí con sus compañeros y de repente están un par de doctores. Ella se encargaba ella estudió nutrición y se encargaba de la nutrición de los pacientes de ese piso, ¿no? Y entonces resulta que un par de doctores están diciendo que hay una paciente en la cama, no sé, cama 8, que tiene un cuadro muy extraño, convulsiona cada rato, no la pueden estabilizar, este, no saben qué tiene, y entonces mi hija estaba pasando de milagro, ¿eh? O sea, iba por un expediente, iba a llenar un papelito para irse. Y entonces escucha eso y no sé si, no me acuerdo cómo, resulta que tiene la oportunidad de entrar a terapia intensiva, ve a la paciente de la cama 8 y cuando mira la bolsa de orina de la sonda, la bolsa de orina, nuevamente, la orina de la tora, que esto sucedió antes de lo de Gaby, no, perdón, no, sí, antes de lo de Gaby con esta muchacha, ¿no? Y entonces entra y mira la orina y dice, esta paciente puede tener porfiria aguda intermitente. Y entonces va con los doctores y les dice, ya checaron porfiria aguda intermitente, y entonces los tipos se quedan así como, y como, ¿qué sería eso, no? Ya mandan a hacer los análisis y después de, no sé, 15 días que regresan, porque se mandan a maquilar en Estados Unidos, regresa positiva para porfiria aguda intermitente. Y entonces, porque además a esta paciente que entró en silla de ruedas, los doctores le daban, no sé, pocos días de vida, ¿no? Entonces resulta que mientras que se van los análisis, les dice mi hija, mira,
La porfiria se trata de esta manera, se pone un suero glucosado, se le da esto, se le da aquello, un poquito como para ir eh, conteniendo el ataque, ¿no? Y no le den estos medicamentos y chequen. O sea, a las 24 horas la muchacha empieza a mejorar significativamente, ¿no? Porque el tratamiento paliativo, que era el primer, ahora sí que la primera línea es tú agarras al paciente, le pones un suero con un hiperglucosado, porque eso ayuda a que vaya deteniendo el ataque, le quitas una serie de medicamentos que pueden exacerbarlo y le das otros que le ayuden con el dolor, ¿no? Entonces, una muchacha a la que le daban días de vida, resulta que los médicos empiezan así como que a emocionar porque empieza a salir el tratamiento, ¿no? Y luego les dice, mira, hay algunos suplementos que se pueden utilizar para ir secuestrando las porfirinas, para ayudar a que el cuerpo vaya saliendo del episodio y que se vaya fortaleciendo. Pues entonces, en el hospital, pues no había alguien que, o sea, no es que tenían ahí los suplementos, ¿no? Y esto era como anatema, ¿cómo vamos a darle suplementos a un paciente? Entonces resulta que mi hija, va y los compra de su bolsillo, se los empiezan a dar, pues porque la verdad es que estaban desesperados y se empieza a poner mucho mejor, ¿no? Continúan con el tratamiento y resulta que después de un par de semanas, la paciente no nada más sale del estado en el que estaba en terapia intensiva, sino que puede salir caminando por su propio pie. Qué Entonces, historia maravillosa. de repente, los doctores se voltean y ven a mi hija como que si fuera la encarnación de algún médico o si estuviera canalizando algún médico de la antigüedad y le empiezan a preguntar, oye, ¿y tú qué crees que piensa este y que tiene este? Y entonces dice, a ver, espérate, yo nomás vine a hacer mi servicio social, yo no soy médico, yo no diagnostico, ¿no? Mientras que ella estuvo haciendo su servicio, esta muchacha que vivía en Guerrero venía una vez al mes a tratarse y atenderse. Ajá. Entonces me dice mi chavita, oye, pa, necesita de una serie de medicamentos o de suplementos que pues aquí no tienen, ¿no? Entonces le dije, mira, vamos a comprarlos, si le funcionan, fantástico, y bueno, pues ya que estás haciendo servicio social, pues vamos a hacer todos ese servicio social, ¿no? Resultó que iba cada mes, mientras que mi hija estuvo ahí, le llevó los suplementos, la chavita se sentía particularmente bien. En una de esas, platicando con el doctor, con el médico tratante, le dijo, mira, si esto no es un tema genético, puede ser un tema de intoxicación de metales. Dice, entonces creo que valdría la pena hacerle un panel de metales pesados porque una persona que tiene un exceso de plomo o de mercurio en el cuerpo puede presentar un cuadro de porfiria que sea por contaminación, no porque sea una cuestión genética que de repente se presentó, porque la porfiria es una enfermedad que se puede dar por dos, ¿no? O tienes una intoxicación de metales, de algunos otros compuestos que te pueden provocar un ataque porfiria, o bien traes un gen que pues se activa habitualmente a los 20 o a los 30 años. Difícilmente tú naces y presentas, como otras enfermedades, la característica de porfiria. Es más, si te hacen un examen de porfirinas, pues salen perfectamente bien hasta que la enfermedad no se manifiesta. Claro. Se manifiesta en el 30% de la gente que tiene el gen y 3 veces más en mujeres que en hombres. Entonces, también hay una serie de factores que tristemente se alinean para que una persona que pueda ser portador del gen lo manifieste como tal, ¿no? Entonces, a una de mis hijas le tocó que tuviera la suerte de ser diagnosticada pronto, a la otra le tocó la suerte, entre comillas, de estar haciendo un servicio social y de ver a una persona que estaba en esa condición, que ya la habían desahuciado y que ella dijo, no, 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 no se muere nadie, esto es lo que hay que hacer, y que funcionara bien, y luego que mi hija menor, Gabriela, pudiera en determinado momento entrar al mismo tiempo a un WC cuando una persona que tenía un ataque de porfiria activo, saliera, ¿no? Entonces,
son de esos momentos, David, en donde pareciera que no es que se alineen los astros ni que haya un tema de matemática combinatoria, ¿no? Es un tema pues es un tema como de Dios, porque no se me ocurriría, o será que yo digo de Dios porque a pesar de que soy ingeniero y soy científico, hoy no tendría yo la teoría o la matemática para decir fue X, Y o Z. Pues cuando no podemos nosotros a veces diagnosticar algo o entender algo, pues si lo atribuimos a alguna deidad, ¿no? Antes el hombre de las cavernas veía un rayo y decía, pues hay un dios del rayo y hay un dios del trueno, ¿no? Sí. Nosotros hoy en pleno siglo XXI, pues posiblemente también tenemos esas limitaciones, pero sea como sea, sí creo yo que hay una intervención superior a la nuestra y que estos son los momentos en donde se da, ¿no? Porque decir coincidencia creo que es como dejarlo un poco chiquito y cortito, ¿no? Estoy de acuerdo. En este caso, qué, qué impresión que tus dos hijas propiciaron un evento de serendipia para otras personas, Sí, que fue muy afortunado en el caso de tu muchacha del aeropuerto, pues porque finalmente pudo vincular información que necesitaba esa persona que salía del inodoro y la sí. otra que pasando por ahí se dio cuenta que probablemente era la enfermedad que tenía su hermana y que se trataba de tal forma. Es, es verdaderamente asombroso lo que a veces la realidad activa te muestra como algo que no esperabas. Eso es increíble. Yo recordaba un evento personal que es es un poco también de serendipia, aunque en una condición no tan notable como la de tus muchachas. Eh, de repente mi hija Paulina es observada por médicos que le platican a su mamá que está desarrollando fístulas en el pulmón y que probablemente son cancerosas. Te estoy hablando de cuando Paulina tenía 13 años. Hoy tiene 39, pero cuando tenía 13 años. Entonces, justo cuando le dicen eso a su mamá, justo exactamente un día antes, yo había estado leyendo acerca de otros pacientes Gaucher en el mundo que presentaban síntomas específicamente muy especiales que yo buscaba que no fueran los que tenían mis hijos porque eran síntomas mucho más graves. Y leo que algunos desarrollan fístulas que son calcificaciones. Ah, Me dice el doctor, porque yo fui a verlo, y me dice el doctor, David, tengo que decirte que ayer se lo comuniqué a tu esposa, probablemente tu hija tenga fístulas cancerosas. Y le dije, no, son fístulas de acumulación de calcio. Se me queda viendo, así como yo creo que han de haber visto a tu hija, se me queda viendo y me dice, ojalá que fuera así. Como 3 semanas después, me llama por teléfono y me dice, oiga, quiero que venga. Voy y me dice, tiene usted razón. ¿Cómo supo? Y le dije, es que justo cuando tú me dijiste que probablemente eran fístulas cancerosas, yo había leído un día antes que eran fístulas que acumulaban calcio. Eso era todo. Vaya, ese evento, y yo no hubiera podido decirle eso si no hubiera leído un día antes eso. sí, sí. Son cosas que son absolutamente increíbles, porque lo que le sucedió a tus dos hijas, y en el caso de tus dos hijas, vaya, un evento de serendipia ocurre una vez en no sé cuántos millones, pero a ustedes les ocurrió dos veces. O sea, tus dos hijas y tus dos Sí. hijas, eh, para hablar específicamente, las dos muchachas tuvieron que ver con un encuentro que propició algo que fue maravilloso para quienes eran las personas interlocutoras de tus hijas. O sea, oiga, a mí me parece que usted tiene esto. Y en el caso de tu hija del hospital, se lo dijo a los médicos y seguramente después lo platicó con la muchacha. Es increíble que eso pueda acontecer dos veces en una misma familia. Puede acontecer una vez y eso, ya dijimos, tú eres experto en esto de los números, pero puede acontecer una vez en no sé cuántos millones de oportunidades. Es una Sa- condición muy especial. ¿Sabes qué creo, David? Porque ahorita que estaba platicando contigo, me sucedió ahora que salí de viaje solo.
hace un par de semanas. Y eh, estaba sentado en un café con un amigo y en la mesa de al lado se sentó una familia. Iba una mamá con dos hijas. Y entonces se iban a tomar algo rápido y se iban a ir a un tour y que tenían que ver no sé qué museo y demás. Entonces yo estaba platicando con mi amigo. Ellas hablan español y entonces estoy escuchando que una de las hijas le está diciendo a su mamá que bueno, que ahora que regrese a Atlanta, este, eh, eh, en la universidad, que tiene ahí pendientes, ella estudia, le está explicando que bueno, que Georgia Tech, pues tiene una serie de requisitos, y entonces, extraño, David, porque yo ni me meto en las conversaciones, ni platico con la gente que no está platicando conmigo, escucho Georgia Tech y me volteo y le digo, wow, ¿estudias en Georgia Tech? Entonces, yo creo que, además, como estábamos todos de vacaciones y estaba en un ambiente bastante relajado, pues no dijeron, este tipo es un stalker y ahorita me va a desmembrar, ¿no? Y entonces se voltea y me dice, sí, es una universidad muy buena para ingeniería. Y le digo, sí, caray, o sea, que eres, le digo, yo soy ingeniero químico, ¿qué ingeniería estudias? Me dice, no, no, estoy estudiando un doctorado. Le digo, wow. Me dice, sí, es que estudié ingeniería biomédica. Entonces le dije, es el mejor momento para la ingeniería biomédica. Ya vacilamos, ya platicamos, etcétera. Y entonces le digo, ¿de qué es tu doctorado? Me dice, bueno, estamos utilizando inteligencia artificial para... Y entonces me empieza a tratar de explicar y yo le digo, bueno, ahí sí ya me perdí, ¿no? Me declaré completamente ignorante. Y entonces le digo, oye, ¿me puedes explicar un poco el tema de la inteligencia artificial y el desarrollo de medicamentos? Y me dice, fíjate que yo no, yo estoy utilizando la inteligencia artificial para en otro campo, pero mi novio es doctor en biología molecular y entonces están utilizando inteligencia artificial y entonces ya me empieza a explicar, ¿no? Entonces en ese momento, pues ya llevábamos como unos 25 minutos platicando y su mamá y su hermana, pues así como que diciéndole, oye, íbamos a ir a un museo, ¿no? Y entonces le digo, oye, perdón si te interrumpí, entonces me dice, ya no, 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 nos quedamos platicando. Y entonces se voltea y le dice a su mamá y a su hermana, adelántense, ahorita las alcanzo. Y entonces me dice, ¿y por qué estarías interesado en el tema de inteligencia artificial y biología molecular? Entonces le explico, es que fíjate que mi hija tiene esta condición y estoy casi seguro que con un poco de investigación y una herramienta más potente se podría encontrar alguna alternativa que no sea la actual que hay, etcétera, etcétera. Y me dice, mira, qué curioso, mi novio está trabajando en el desarrollo de no sé qué medicamento para no sé qué condición, pero, o sea, David, te cuenta que estaba yo escuchando mi mismo argumento, pero para otra enfermedad, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿tendrías algún inconveniente en darme tu teléfono? Le dije, no, le dije, ¿sabes qué? Perdón, te doy yo mi correo, te doy yo mi teléfono para que no pienses que te voy a estar acosando, entonces ya se moría de la risa. Y si se lo puedes dar a tu novio, me encantaría poder platicar con él para ver si hay algo que pudiéramos hacer, ¿no? Entonces ya se rió, me dio su teléfono, intercambiamos teléfonos, intercambiamos correos, le mandé un WhatsApp para checar. Entonces, bueno, ya te estoy hablando ya después de una hora, hora y cuarto de estar platicando de la vida y obra y la inteligencia artificial y demás, se para, se despide. Resulta que además teníamos un conocido en común en Atlanta. No sé cómo, porque no es como así que te encuentras con gente sentado. Y, y entonces ya se para, ya nos despedimos. Y entonces mi amigo me dice, wow, o sea, qué suerte, ¿no? Que de repente tú que has tratado de estar investigando alternativas de tratamientos, te encuentres con esta persona, ¿no? Y me da la impresión, David, que hay una serie de eventos que nos suceden
que no sé si esto sea, o sea, no creo que sea exclusivo de mi familia, pues, ¿no? Y que digas tú, hombre, en 7 años o en 10 años les ha sucedido 3 o 4 veces, ¿no? Cuando de repente a alguien puede que no le suceda en una vida. Yo creo que hay veces en que no nos damos cuenta de esa bendición y de Sí, eso que nos sucede y que nos puede ayudar, porque no estamos posiblemente o atentos o conscientes de eso en ese momento. Y no estoy diciendo que esto suceda cada rato, porque si no la gente diría, pues ahorita voy a comprar la lotería claro, y se debe de alinear, ¿no? claro, Pero eh, no sé, no estoy diciendo que nos suceda cada rato ni que sea una vez en la vida, pero si no, no sé cómo decirte, pues, si no estamos atentos, si no estamos despiertos o no estamos, o será que uno de repente como está metido en esto de la sí, enfermedad rara y quieres encontrar eh, una salida, un alivio, una cura, una explicación, un método de tratamiento, una forma de contención, pues como que pareciera que todo el tiempo tienes tus antenas alertas, ¿no? Porque como tú dices, o sí, sea, de repente yo estaba leyendo de algo y al día siguiente fui a ver al doctor, ¿no? sí, Pues no es que todos los días se levanta uno para leer acerca de las fístulas de los pulmones, sí, sí. ¿no? De Mira, repente. eso que estás diciendo cuadra perfectamente con muchas de las fórmulas de pensamiento de la gente a la que le pasa algo como esto. Esto no me está pasando por casualidad, esto me está pasando por algo específicamente, es una diosidencia muy especial. Hace, hace años, Abraham, yo leí un libro que me llamó poderosamente la atención y luego del mismo autor leí los otros libros que tenía como presentación editorial. El doctor se llama Brian Weiss y él habla sobre temas que tienen que ver con vidas, otras vidas, muerte, resurrección, etcétera. Habla de todas estas cosas. Y me pareció muy interesante la fórmula en que él plantea todo el argumento acerca de por qué sucede esto. Como mis hijos estaban muy malitos, eh, yo me estaba preparando fuerte para hacer lo que fuera necesario para salvar su vida, pero también tenía que pensar en ¿y qué va a pasar si no alcanzo a llegar a tiempo para salvar la vida? Entonces, me pareció que Brian Weiss podía ser una oreja que escuchara lo que yo tenía como condición emotiva, ansiedad impresionante, y lo fui a buscar a Miami. Llegué a Miami, llegué a la dirección de su consultorio, me presenté con su recepcionista y le digo, vengo a ver al doctor Brian Weiss. Y me dice, ¿tiene usted cita? No, 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 no tengo cita, yo vengo de México. No, no, señor, hay que sacar cita. Le digo, no, señorita, yo vengo de México, lo que quiero es verlo, me urge. Y me dice, mire, puede verlo dentro de 6 meses, el día 3 de... Oh, dije, pero ¿cómo cree? No puede pasar, no lo puede recibir y le tenemos que hacer una cita si usted quiere finalmente hablar con él. No, olvídelo, señorita. Y regresé enojadísimo a México, enojadísimo, enojadísimo. Pasaron 2 semanas o 2 semanas y media. E iba yo por Reforma y de repente en ese hotelote que está en Reforma, enfrente de la estatua esa grandota, Ujú. dice, fin de semana con el doctor Brian Weiss, Ah, wow. con el doctor Brian Weiss. En ese momento, agarro, te lo juro, agarro y doy la vuelta en sentido contrario para meterme por detrás del hotel, porque yo venía a contraflujo. Sí, Me inventaron la mamá no sé cuántos vehículos, tenían toda la razón de hacerlo, pero yo estaba así asombrado de que estaba ahí sí, enfrente de la persona a la que yo quería ver. Dejo el coche en una tienda que está atrás del hotel y le digo al de la tienda, por favor, cuídame mi coche, ahorita vengo. Y me dice, cómo que le cuide su coche? Por favor, amigo, es cosa de vida o muerte. Y me dice, déjeme sus llaves. Le dejo las llaves. Mi hermana me acababa de regalar unos lentes y me acuerdo que me dijo cuando me los regaló, pero cuídalos porque tú todo lo pierdes. Bueno, corrí hacia donde yo iba a entrar por el hotel, por la parte de atrás, y se me caen los lentes. Me regreso a recogerlos, vuelvo a sí, correr y se me vuelven a caer los lentes. Y como me acuerdo que mi hermana me dijo, cuídalos,
vuelvo a regresarme por los lentes. Regreso y voy subiendo la escalinata y enfrente de mí, lo juro por mi honor, estaba Brian Weiss con la esposa de Raúl Velasco, Dorle Velasco. Aquí estaba Brian Weiss enfrente de mí. Y le digo, doctor, yo lo fui a ver a usted con la intención de que me atendieran en Miami, pero no se pudo. Soy tal, 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 tal. Y el doctor se me queda viendo y le digo, y quiero hablar con usted. Agarra a Brian Weiss, separa la solapa de su saco y saca unos boletos y me dice, venme a ver mañana a la reunión que vamos a tener aquí en el piso tal de este hotel, porque te voy a atender personalmente. Me Ah, regala wow. 4 entradas Ajá. para la mamá de mis hijos, mis 2 hijos y un servidor. Al otro día, o sea, gracias a que se me cayeron los lentes 2 veces, lo vi exactamente en Sí, el momento que lo quería ver. Todo sí. sucedió exactamente en el momento que quería que pasara. Al otro día, había un listón en unos asientos apartados y veo que llega Cecilia Ocelli de Salinas y con el Estado Mayor Presidencial Ujú, y la van y la ubican en esas sillas que estaban acordonadas. ujú. Sale Brian Weiss y dice, lo juro, Abraham, a ver, hay una equivocación. Estas sillas son para David Peña y me señala. Levantan a Cecilia Ocelli junto con su hija y 2 personas más que venían y la sientan atrás de nosotros y me dice, David, acá siéntate. A partir de entonces, Brian Weiss es mi amigo. He tenido con él conversaciones y esto que te estoy refiriendo tiene que ver con mucho de lo que tú me estás refiriendo. Las cosas a veces son incomprensiblemente espectaculares, pero suceden. Sí. Abraham, un amigo mío me pidió prestado hace mucho tiempo dinero, hace mucho tiempo. Dicen que quieres perder un amigo, préstale dinero. Bueno, ese amigo hasta se cambió de casa con tal de no pagarme. Ah, wow. ¿Sí? Y me olvidé del asunto porque no iba a estar con la angustia de aquello que había sucedido y que bueno. En una ocasión voy con mis hijos de vacaciones por primera vez a Cancún con ellos, chiquitos. Estoy formado para hacer mi check-in y atrás de mí, Abraham, escucho que una dama le dice a su pareja, no se te vaya a olvidar pedir que nos tengan un auto listo mañana temprano para ir a las ruinas de Chichen Itza y no sé qué tanto. Y su acompañante le dice, sin problema, lo hacemos, eso cuéntalo de mi parte. Y mi amigo ese siempre decía, cuéntalo de mi parte. Ujú, Volteo y era él. ujú. Se me queda viendo y se le viene un color, otro color, otro color, otro color, otro color. Y le digo, me da mucho gusto verte. Amigo, te encargas de mi cuenta te encargas de mi cuenta este fin de semana. Y le digo a la señorita que estaba en el mostrador, él va a pagar toda mi estadía. Y su esposa o la persona con la que venía se queda así impresionada y él le dice, no, no, tranquila, es por algo que David y yo ya habíamos ajustado. Ahí me lo encontré, sin querer. O sea, ¿cuándo me iba a imaginar que el mismo día, en el mismo hotel, a la misma hora, etcétera, Claro. etcétera, iba a pasar eso? Sí. Lo que ha sucedido lo que ha sucedido con tus 2 muchachitas es algo extraordinario y la gente a la que ellas pudieron ayudar, porque así lo hicieron, deben de estar, aunque ustedes no lo sepan, muy agradecidas con ese momento específico, pero muy agradecidas. Esta dama que en el hospital estaba diagnosticada como para morirse pronto, de repente tiene una oportunidad extraordinaria porque alguien supo lo que tenía. Y la otra, la que se encontró tu hija en los sanitarios del aeropuerto, tiene una experiencia que le da la oportunidad de entender cómo tiene que tratar su padecimiento. No sucede a cada rato. Y No, no le sucede a las familias 2 veces. Y no le no. sucede a 2 hermanas. Sí le sucedió a las tuyas. Sí, Es increíble. sí. Fíjate, David, que hace mucho tiempo, bueno, sí, décadas, yo soy fan de la ciencia ficción y había leído una novela, no me acuerdo cuál,
y después de haber leído la novela, eh, tenía una trama muy interesante. Eh, un día, no sé, divagando, le platiqué a un amigo y le dije, ¿sabes qué? Tengo la teoría de que en el universo hay una alberca gigante de favores y que cuando tú necesitas uno, alguien toma ese, tú puedes tomar un favor y no se agota esa alberca porque cuando tú haces un favor, se devuelve el favor que tomaste más el que tú hiciste. Entonces, de esa manera, la alberca de favores siempre se va rellenando, ¿no? Qué buena idea. Eh, Después de tiempo siguiente, eh, había una película que creo que se llamaba en inglés Pay It Forward, de alguien que, o sea, que los favores iban pagando porque tú ibas pagando el favor, ¿no? Eh, Digo, no es que mi idea fuera fantástica ni que yo fuera antes de la película, nomás eso era lo que pensaba, ¿no? Y tengo esta eh, sensación o idea que como que así funcionamos. Uno quiere pagarle el favor a la persona que le hizo el favor, ¿no? Así como que, oye, ¿cómo te lo pago? ¿Cómo te agradezco? Sí, Y la realidad es que posiblemente alguien le hizo un favor a esa persona. sí, Entonces, no es que esa persona deba el favor, sino que esa persona luego va y le hace el favor a otra gente sí, desconocida, no es regresar el favor, ¿no? Y entonces esa alberca de favores, ese pool de favores, se va rellenando sí, constantemente. Y sí, entonces, algo que te sucedió a ti que pudo haber sido un favor, una serendipia, o ni siquiera una serendipia, simplemente algo que sucedió, porque luego te encuentras a, eh, o sea, te encuentras a gente que literalmente cuando acabas de platicar con ellos le dices, Es que eres un ángel", sí, ¿no? sí, Y esas gentes son las que como personifican la compasión, la bondad, y entonces esa idea de que los ángeles andan por ahí etéreos, yo creo que no, yo creo que los ángeles andan aquí caminando en dos patas. sí, sí, Cuando hacen esa labor, se convierten en ese ente angelical. sí, Y, sí. y, y Yo creo, cuando te ajá, toca eso, pues no tienes ninguna otra posibilidad ni opción más que eventualmente tú ser eso, porque el mundo se va a acomodar para que entonces tú puedas ejercer ese, esa devolución, pues, de lo que alguien depositó en ti, y así vamos entre depósitos y depósitos, sacando la vida y saliendo adelante, ¿no? sí, por supuesto, la generosa oportunidad llega de repente y tienes que ser agradecido y tienes que hacer que sea posible que lo que hicieron por ti, tú puedas hacerlo por otro. Eso a mí me queda absolutamente claro. Hace una buena cantidad de años yo determiné que iba a hacer todo lo posible por ayudar a cuantos niños tuvieran el mismo problema que tienen mis hijos. Eh, y lo hice pensando en que era un compromiso que había adquirido con mi hija. Me dijo, papá, tienes que ayudar a otros niños. Eh, Ha sido enormemente grato para mí poder entender que algunas personitas han tenido una oportunidad diferente gracias al esfuerzo que hemos puesto a favor de ellos. Pero lo más importante de todo es que la sonrisa de esos niños cuando me ven o me jalan el pantalón o ahora ya son jóvenes que me dicen, oye, eso me paga todo, absolutamente todo, Sí, y me pone en un ejercicio que suma a una responsabilidad mayor. Tengo que seguir haciéndolo, porque si pude hacerlo para ellos, puedo hacerlo para otros, y eso sí, es muy importante que se pueda, que se pueda llevar a cabo. Hace mucho tiempo, una persona importante de Pemex no quería dar el tratamiento a un niño, y la doctora que atendía a ese niño me habló y me dijo, me dicen que usted puede hacer posible que esto suceda. Bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer y sucedió que el niño recibió su tratamiento porque
el director general de Pemex, Ramírez Corso, en aquel tiempo, Ujú. me recibió en su oficina, no porque me haya dado cita, sino porque me colé hasta su oficina. Bueno, el Chocolate en la Torre niño, Pemex. mira, ese día me acuerdo que Nokia, la compañía Nokia, me había regalado un tabique de este tamaño de teléfono, Ajá, ajá. de los teléfonos de antes, los celulares de antes, que eran muy Sí, hicieron. apantalladores. Sí, hicieron un tabique. Era un tabique. Y yo no usaba, no tenía traje, y le pedí a mi hermano que me prestara un traje, y que voy a entrar a la oficina de Pemex, haciéndome pasar por alguien muy importante con mi telefonote, así, "Ay, ya estoy llegando, ya estoy llegando". Y así lo hice. Llegué con mi teléfono, te dije, ya estoy llegando y me dejaron pasar porque pensaban que yo era alguien muy importante que iba a ver al director. El Ujú. director finalmente obligó al doctor a que autorizara el medicamento para ese niño. Y lo que sucedió después fue extraordinario. La médico que atendía a ese niño en el hospital de Pemex era, es, o fue, era la hija de Ifigenia Martínez, la senadora. Ah, mira nomás. Ok. Eh, sí, sí, sí. Y es Juana Inés Navarrete Romero. Sí, la doctora, sí, sí. La Y doctora bueno, Navarrete. y la doctora Juana Inés Navarrete Romero es la que atendía a esta persona. Un día la invité a una presentación que yo tenía en la Cámara de Diputados y llevó a su mamá, a Ifigenia. Y yo invité a mi papá. Y de repente, cuando yo estaba hablando al público que estaba haciendo el favor de atendernos, vi que mi papá le estaba dando de besos a Ifigenia. Y yo dije, besos en el cachete. Yo Sí, dije, bueno, qué aprovechado es mi papá, por Dios. Termino, me bajo y le digo, oye papá, ¿por qué estás dándole de besos a la senadora? En ese tiempo era diputada. Y dice, porque es tu tía. Yo dije, ¿cómo que mi tía? Dice, se casó con Víctor Navarrete Romero, mi primo, y tú es wow. tu tía, y Juanita es tu prima. Así sucedió. Me dice Juanita, no puede ser, tú y yo somos primos. Sí, somos primos y trabajamos por una causa noble para un niño específicamente. Todo lo que sucede a la gente como tú o como yo, que somos parte de un entramado con una condición muy especial, muy, muy especial, es algo que debemos agradecer a quién sabe quién, pero se lo tenemos que agradecer. El hecho de que yo haya podido conseguir la medicación para mis hijos obligando al presidente a que lo hiciera, no tuvo que ver más que con que alguien me dio los ánimos para ir y presentarme ahí en la oficina y exigir. Lo que tú has hecho por tus hijas, lo que haces por tu familia, tiene que ver con este compromiso que queda claro, es una responsabilidad de la que no puedes hacer ningún espacio, tienes que estar ahí permanentemente, permanentemente. Tus muchachas ahora ya, mujeres capaces, profesionales, hicieron un trabajo espectacular por quienes ayudaron en su momento, la muchacha del aeropuerto y la persona que estaba hospitalizada, desahuciada porque no sabían qué tenía. Eso sucede y la serendipia en ese caso fue un aspecto absolutamente generoso, absolutamente fantástico, celestial, que llegó en punto para acomodar a tu hija con la otra muchacha y para acomodar a esta otra hija con los doctores que tenían que atender a la otra. Fantástico, fantástico, Abraham, fantástico. Te voy a decir, David, dentro de todo esto que nos toca vivir, eh, yo no creo que yo hubiera podido hacer lo que he hecho sin la compañía de mi esposa. La realidad es que no puedo decir que yo hice, porque hemos hecho. O sea, ella me ha complementado, me ha empujado, me ha acompañado, ha hecho lo que hago yo y más. Y yo no creo que sin ella, David, hoy lo que estamos platicando, el estado que tienen mis hijas, lo que hemos, porque hablo en plural, logrado, o sea, no es un tema, digo, a mí me puede pasar que vaya y platique con alguien en un café y que sea doctora en inteligencia artificial o biomédica, ¿no? Pero el grado de sincronía, y ahora le voy a hablar yo como serendipia amorosa o sentimental. Em, lo que ella ha hecho, hoy dirige una asociación para pacientes de porfiria.
Me encantaría, o sea, tristemente tiene mucho trabajo, ojalá y que no lo tuviera. También se han ido alineando cualquier cantidad de cosas, pero lo que ella hace, lo que hemos hecho, lo que ha logrado, lo que ha terminado, que yo comencé, eh, que yo le haya seguido para algo y que hayamos podido hacerlo juntos, eso la verdad, David, es que es invaluable. O sea, esa es la parte en donde uno agradece infinitamente el haberse encontrado con una persona y que esa sinergia y y que ese complemento vaya permitiendo que vayan sucediendo estas cosas, ¿no? Y que vayan haciendo como tal. Sí, Eh, Consigue medicamentos, consigue médicos, habla con los laboratorios, encontró a un paciente que por medio de una serie de juicios obligó al Seguro Social a meter a la canasta básica el medicamento que necesita la gente de porfiria. O sea, han ido sucediendo una serie de cosas. Eh, Estuvimos sentadas con la doctora Juana Navarrete porque resultó que en un congreso de porfiria, uno de los gurús o vacas sagradas de la porfiria me preguntó si yo conocía a la doctora Juana Navarrete, porque él estuvo en su casa, porque ella estudió con él en la universidad en el hospital metodista. O sea, cosas que dices, o sea, cómo es que se alinearon, ¿no? Y pues sí, 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 se alinearon. Y entonces, a veces no es, me encantaría, no, ni siquiera me encantaría, pues, o sea, es un tema de la gente que la gente, de la gente que nos acompaña, ¿no? En sí. este caso, yo soy muy afortunado porque, ahora sí te digo claramente, ¿no? Yo solito no hubiera llegado ni a la esquina. Yo tengo el Acompañado, gusto, acompañado, he caminado kilómetros con mi señor. tengo el gusto de conocer a tu esposa y la entiendo como una dama excepcionalmente dedicada a estos temas, con un temple verdaderamente a prueba de todo y que está logrando hacer por otros lo que ella entiende es lo más importante, que darles dignidad, atención, consideración y sobre todo una guía y orientación para que las cosas vayan mejor para todos ellos. Fíjate que aquí sí, qué coincidencia. Tú conoces a mi prima Juana Navarrete. Sí, Yo, yo no sabía que era mi prima sí. hasta que nos enteramos por los besos de mi papá a su mamá, etcétera, etcétera. Hay una muy importante liga que ajusta para todos los que nos dedicamos a los pacientes con enfermedades raras. Es como una membrana gigantesca que nos pone a cada uno cerca del otro, aunque no nos demos cuenta, Ujú, y podemos hacer cosas que a veces parecen aisladas, pero una junto con otra concatenan un esfuerzo extraordinario. sí. Hay una expresión que un querido amigo o hermano como tú me regaló hace algún tiempo el eurosenador en aquel entonces, Ignacio Burgos. Me dijo un día, yo lo traje a México para que nos ayudara a entender cómo modificábamos la Ley General de Salud. La modificamos muy rápido gracias a él, porque me dio el machote de este tamaño de toda la información de España. Y cuando terminó todo el tema, él se asombró, creo que de manera sorpresiva, porque escuchó cómo le hablaba yo a los diputados y a los senadores en términos muy, eh, hasta un poco violentos, que hicieran su trabajo, que no estuvieran baquetoneando el tema. Y dijo, Sí. cómo le puedes hablar así a los diputados y senadores de tu país? Le digo, pues es que así hay que hablarles para que entiendan lo que se tiene que hacer. Y entonces, al final de todo ese ejercicio en el que modificamos la Ley General de Salud, que no se había hecho en 50 años, me dijo, David, para ti y para la gente como tú, que tiene que ver con enfermos con padecimientos raros, hay una expresión que cuadra muy bien. Te la comparto porque cuadra para ti, cuadra para la Kika, cuadra para tus hijas. Para un corazón valiente no hay tarea imposible. Mm, No hay tarea imposible. Yo creo que en cada una de las oportunidades, no creo, estoy seguro, en cada una de las oportunidades que he tenido oportunidad de platicar contigo, he valorado el aprendizaje que me regalas. He valorado la fórmula
de cariño que tú expresas para la gente que tanto amas, que coincide con la fórmula que yo tengo para amar a las niñas de mis ojos, al niño de mis ojos y a la niña de mis ojos, y que es una muestra representativa de que habemos algunos a quienes se nos escogió como papás. De eso estoy seguro, mis hijos me escogieron a mí como papá, como para que me diera cuenta hasta dónde se puede llegar cuando hay voluntad férrea, determinación, pasión y amor. Lo mismo que tú haces con tu familia y que hace mucha de la gente que está en este tema de las enfermedades raras. Hay pocos papás que se quedan, tú eres uno de ellos, yo soy uno de ellos también, y las mamás siempre se quedan, siempre se quedan. Yo no conozco, de todos los enfermos que conozco, y te hablo de cientos, ya miles ahora, a ninguno que no tenga mamá ahí presente. Pero conozco a más del 70% que solo tiene mamá. Ah, wow. El papá Oh, se fue, sí, como siempre, y lo digo honesta y genuinamente. Yo nunca digo, Abraham, algo que no sienta. Y cuando quiero referir bruscamente, refiero bruscamente, y cuando quiero referir más que bruscamente, también lo hago. Pero siempre digo lo que pienso. Es un verdadero gusto hablar contigo. Te entiendo perfectamente. Cuando empiezo a escuchar la fórmula en que te expresas de quien amas y cómo tus ojos se dilatan sus pupilas y etcétera, etcétera, me doy cuenta que algunos papás coincidimos con otros, no estamos solos. Hay alguien que ama tanto como nosotros. Hay alguien que tiene este umbral extraordinario de amor hasta donde llegue y un poco más. Me decía mi hija, ¿hasta cuándo, papá? Le digo, mira, mija, hasta que mi grafiquita haga pip, ahí, sí, bye, bye. Por lo demás, acá estoy todo el tiempo, y la gráfica de nosotros, hace así, Abraham. Hay momentos cúspides de alegría y hay momentos dramáticos. Hay momentos cúspides y otros dramáticos. Hay gente que, porque le tocó así, vive así. Nosotros, tú, yo y otros como nosotros vivimos así. sí. Como siempre, te agradezco tres cosas. Antes de que terminemos esta entrevista, te voy a pedir por favor que me hables de algo que quieras hablarme y que no hemos tocado. Pero, pero antes de ello, ya de entrada te quiero agradecer tu amabilidad, tu generosidad con tu tiempo y tu expresión robusta de cariño por la gente que tanto amas. Te escucho para lo que nos quieras comentar finalmente. Pues mira, primero que nada agradecerte, es mutuo. Admiro el trabajo que haces, lo que logras, la dedicación. Me quito el sombrero, realmente. Em, Hay una parte de lo que comentas acerca de que los papás se quedan o no se quedan y no me, o sea, ni siquiera me puedo imaginar, pues, o sea, son de esas decisiones que uno no tiene que tomar, pues toma solas, ¿no? En el sentido de lo que tienes que hacer y de lo que haces y lo que peleas y lo que perreas. Y lo perreas a todo lo que da. Algo que quisiera compartir, pues mira, me encantaría que el mundo, y eso posiblemente es mi deseo a Santa Claus o a lo que sea, pero me encantaría que el mundo fuera mucho más amable y que no quiero decir que la gente y la humanidad, pues, pero que hubiera esa, no sé cómo llamarle, eh, ese entendimiento de lo que sufren los pacientes que no tienen un diagnóstico o que ya tienen un diagnóstico y que les dicen, fíjate que no hay presupuesto, porque entonces es como ponerle un valor monetario a una persona o a una condición. Y entonces hay gente que te dice, bueno, es que nomás son 7, o sea, entonces pues, aquellos son 1500, entonces pues que los 7 pues, que se esperen, ¿no? Eh, Y no hay que se esperen, porque cuando la persona está sufriendo, no hay eso. O sea, tú dile a una persona que tiene un cólico renal que se aguante tantito porque ahorita lo tiene el doctor. O sea, perdón, se tira por la ventana. claro, ¿Sí? Entonces, ese cólico renal es el mismo cólico de alma que puede tener un paciente de una enfermedad rara jodida o y el que acompaña a ese paciente.
sí, ¿no? sí, Eh, y pues ojalá que esa parte fuera como un poquito más compasiva, ¿no? Compasiva en el sentido de sentir la pasión del otro y que entonces hubiera ese tema de vamos a hacerlo y vamos a lograrlo, porque la realidad es que sí hay tiempo, sí hay recursos, sí hay investigación y sí hay presupuesto. O sea, no tienes que quitarle a uno para darle a otro. claro, Hay y hay para todos. Nomás es claro, cosa de gastarlo bien y gastarlo adecuadamente. Eh, Me decía una vez una de mis Gaby, justo estábamos deambulando en el hospital, dando el circuito ese de los 8 cuartos porque tenía que caminar. Salimos era la 1 o 2 de la mañana. Ella estaba muerta de dolor y yo no podía dormir. Entonces le dije, vamos a caminar. Sí, entonces vamos caminando, ¿no? Y entonces de repente me dice, creo que ya te había platicado esto, me dice, híjoles, pa, es que somos muy afortunados. Entonces me detuve y le dije, define afortunados. O sea, no, o sea, acababa de salir de terapia intensiva y estábamos en el cuarto de vuelta. Le dije, define, a ver, quiero entender tu definición de fortuna, ¿no? Entonces me dice, sí, mira, pa, me diagnosticaron rápido. Estoy en un buen hospital. eh, Me están conteniendo la enfermedad. Mi mamá y tú están conmigo. Y la verdad es que nomás tengo porfiria. Entonces vamos caminando y dice, mira, esta persona la van a dializar. Esta persona tiene un cáncer jodido. Esta persona, y entonces había una persona que tenía, eh, híjoles, ahorita te digo, una condición de pulmonar que también es de esas enfermedades jodidas, jodidas, esas de trasplante de pulmón, que además se hicieron amigas y que se iban y se sentaban, no tan cerca porque el pulmón tenía que mantener ahí su distancia, ¿no? Ahorita me acuerdo de la condición. Inclusive hicieron una película también de eso. Y entonces cuando me dijo así, dije, ah, caray, pues bajo esos parámetros, pues sí, sí somos muy afortunados, ¿no? sí, Y luego me quedé pensando que no era bajo esos parámetros, que sí éramos muy afortunados, ¿no? Entonces tú me dices, oye, algo de lo que no platiqué, no, o sea, tengo un par de nietos, uno que ya va a cumplir 3 años, el otro que tiene 3 meses, y pareciera que uno va llegando a esos momentos y, y esa es la mejor de las profesiones. O sea, eso de que de repente vengan los chavitos que te abracen y que te digan abuelo y que quieran estar contigo, no, o sea, no te puedo empezar. Y yo nunca pensé que fuera a ser de esas personas que sacaban el celular y que enseñaban las fotos de sus nietos y que platicaban de nietos y demás, ¿no? Y son esos momentos, David, en donde lo que pudimos ir logrando en el camino, todos estos momentos, todos estos obstáculos que cruzamos, hablo en plural porque es mi esposa y mis hijas y yo, y estás tú y estás tus hijos, pero son esas cosas que cuando van sucediendo y se van cristalizando, sí, haces la cadena hacia atrás. sí, No es que estés todo el rato checando qué fue lo que pasó y dejó de pasar en tu vida, ¿no? Pero, bien, pero haces un resumen así como que rápido, un resumen ejecutivo, y sí dices qué afortunados somos, la verdad, sí, con todo y la porfiria, con todo y las hospitalizaciones, con todo y las terapias intensivas. No podemos dejar de ser agradecidos, ¿no? Porque estamos aquí, porque tenemos gente que nos quiere, porque tenemos gente a la que queremos. Y no es cliché, pues, o sea, no es sentimentalismo de, no, 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 de lo TV comprendo Notas, estás perfectamente. hablando o sea, y entonces sí, cuando te suceden las cosas, pues te saben diferentes, porque ya tuviste, como tú dijiste, la oportunidad, entre comillas, por llamarle de alguna manera, de probar lo más bajo de lo más bajo, ¿no? Y de estar en lugares en donde pensabas que nunca ibas a salir y que las cosas no se iban a poner mejor y que lo único mejor que podía suceder era que dejaran de suceder. Y no, resulta que no, resulta que pasas por unos valles muy, muy, muy jodidos y luego te encuentras con momentos tan, tan amorosos que pues que no puedes más que agradecer, ¿no? Ya lo creo.
ya lo creo. Hay oportunidades memorables en la vida y sobre todo de quienes somos resilientes y estamos todo el tiempo recuperando el ánimo y haciendo de la flaqueza la fortaleza más importante. Yo me permito concluir esta charla con dos pensamientos. Uno que surgió en esta vida de nosotros como parte de una familia con niños enfermos. Dice, cuando nuestra vida se hace trizas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una manera diferente. Y entonces lo que en un momento dado pudo parecernos un desastre, eso termina por resultar lo mejor que nos podría haber sucedido porque nunca nos damos por vencidos, porque siempre vamos para adelante y porque jamás, jamás claudicamos ante el esfuerzo. Esa sería la primera, que es de un concepto de mi propia vida que se parece mucho a los conceptos de personas como tú y como otros muchos papás de personas con estas enfermedades. Y la otra es algo que quizá ya has escuchado, quizá a ti mismo ya te lo haya dicho. Siempre concluyo con la expresión de Miguel Cervantes Saavedra que dice así: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y siempre agrego, si pones pasión, entrega y determinación, sí va a suceder. Abraham, muchas gracias como siempre por Gracias, todo. Luis. Muchas gracias a tu familia por el ejemplo que le da a México. Muchas gracias a ti por ser estoico en estos asuntos. Muchas gracias a la generación tan importante de tus hijas que hicieron posible que otras dos personas pudieran tener una oportunidad que no se veía que pudieran tener. Muchas Gracias. gracias, amigo, como Gracias a siempre, ti. te agradezco enormemente. Gracias por el trabajo que haces, gracias por la posibilidad de platicar. Te mando saludos y que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia y que continúe bendiciendo el trabajo que haces. Muchas gracias, Abraham. Por favor, extiende un abrazo cariñoso y respetuoso para la Kika, para tus hijas y para todos los que sean cercanos a tu corazón. Por tu parte, te agradezco. Gracias, Abraham. Hasta luego. Hasta luego.